Muy buenos días, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesús y le doy la bienvenida a este tiempo devocional en esta mañana, en el cual vamos a continuar compartiendo el libro de Romanos. En esta ocasión nos toca hablar acerca del capítulo 4, que lleva por título El ejemplo de Abraham. Pero antes que todo, vamos a iniciar con una oración. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por tu amor, Dios, por tu fidelidad con nosotros, por tu preciosa palabra también que nos permites compartir en esta mañana. Gracias por el tiempo, por la disposición de nuestros corazones también para poder, Señor, seguir alimentándonos, crecer espiritualmente. Gracias, Señor, por afirmar nuestros pasos, por confortar, Dios, nuestros corazones. Quizás muchos hermanos están pasando, Dios, dificultades a nivel de la salud, a nivel económico, emocional, Dios. Solo tú lo conoces y también oramos para que puedas extender, Dios, tu mano y alcances, Dios, esas vidas, esos corazones, puedan ser renovadas las fuerzas, Señor, y puedan sobre todo afirmar y mantener la comunión contigo, Padre Celestial. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, ahora vamos a entonar un himno que se titula En la cruz. Herido, triste, a Jesús mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder, y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré.
ya suyo soy, y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Amén. Así como dice la letra de este himno, debemos confiar en la promesa, en el lavamiento, ¿no?, de nuestros pecados y de la promesa de vivir con el Señor para siempre. Amén, hermanos. Y bien, continuando con el texto devocional, les invito a que puedan abrir sus Biblias conmigo en el libro de Romanos, capítulo 4. Vamos a compartir el pasaje que se encuentra en este capítulo desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Este pasaje se titula El ejemplo de Abraham. Ustedes recordarán que en los devocionales anteriores estuvimos viendo que la justicia es por medio de la fe, ¿correcto? Y habíamos visto que no era por la ley de las obras, sino por la ley de la fe que éramos justificados, ¿no? Ahora, en este capítulo, vamos a leer el ejemplo de Abraham, ¿no?, que continúa desarrollando la idea que veníamos del devocional anterior, del pasaje que decía que la justicia era por fe. Ahora vamos a leer este pasaje que se titula El ejemplo de Abraham. Damos lectura desde el versículo 1. Me acompañan con sus vistas, por favor. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué, pues, diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como David también habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es, pues, esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo, pues, le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Muy bien, la palabra de Dios. Vamos a orar para poder pedir la dirección del Señor en el análisis de este pasaje. Señor, una vez más nos acercamos a ti y te agradecemos, Señor, por tu preciosa palabra, la revelación que nos dejaste para poder aprender más de ti, Señor, para poder encontrar las guías para nuestra vida cristiana, Señor, para encontrar también esas palabras de ánimo, de aliento, Señor, o de desafío que podamos, Señor, guardar en nuestros corazones, para que de esa manera podamos crecer y caminar, Dios, de manera segura, confiando en ti, y poder, Señor, llevar también de tu mensaje a otras personas, y que estas palabras sean, Dios, escritas en nuestros corazones también y podamos ponerlas en práctica. Te pedimos entendimiento, Dios, para poder comprender cómo es conforme a tu voluntad, Dios, esta enseñanza que vamos a compartir en esta mañana. Te pido todo esto en el nombre del Señor Jesús.
Amén. Amén. Y bien, ahora vamos a proceder a dar lectura versículo por versículo y tratar de comprender cuál es el mensaje que guarda este pasaje. Desde el principio nos hace una pregunta que veníamos ya desarrollando desde antes. La fe es, mejor dicho, que la justicia es por medio de la fe. Aquí da un ejemplo, ¿no? Acerca de un personaje que nosotros conocemos, que es el padre de la fe, ¿no? Así se le considera. Y aquí se hace recordar, ¿no? Cómo en sitio Abraham es, o por qué es el padre de la fe. Aquí se nos empieza haciendo mención a este personaje con una pregunta. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Y aquí va, ¿no? Hacia el hecho de que vamos a ver si Abraham hizo justicia y por eso es que Dios lo recompensó con este linaje, ¿no? O esta señal de circuncisión. Él le pregunta, ¿qué consiguió Abraham por la carne? ¿Qué cosa es lo que obtuvo según la carne? Y responde, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Y este versículo es interesante porque es como una añadidura a la pregunta, mas no es la respuesta directamente, ¿no? No es la respuesta porque te están preguntando en el versículo 1, ¿qué consiguió Abraham según la carne? Versículo 2 no es una respuesta, sino que hace la aclaración, ¿no? Yo lo considero una aclaración al decir, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Y hace la aclaración de que por más que haya hecho de repente buenas cosas, no es motivo para que sea glorificado delante de Dios. A pesar de que Abraham pudiera haber realizado en su vida cosas positivas, como ahora de repente consideramos algunas personas que hacen cosas buenas, no tienen por qué gloriarse delante de Dios. Y eso lo podemos trasladar a la actualidad. Como les acabo de mencionar, algunas personas piensan que por las obras simplemente ya han compensado sus malas obras, sus pecados. Pero aquí dice que aunque pueda hacerse mediante las obras positivas o de repente tratar de justificarse, no van a poder ser glorificados o no gloriarse delante de Dios, ni siquiera Abraham pudo haberlo hecho en su momento, no pudo gloriarse delante de Dios. Aquí dice el versículo 2. Continuamos, el verso 3 dice, porque ¿qué dice la escritura? Y aquí es lo que va a citar, ¿no? Pablo. ¿Qué es lo que dice la escritura acerca de Abraham? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 15 de Génesis, versículo 6. Y voy a leerlo de manera breve, es un versículo nada más, que se encuentra en el capítulo 15 de Génesis, versículo 6, diciendo, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Eso es lo que dice literalmente Génesis capítulo 15, verso 6. Y aquí se cita, ¿qué es lo que dice la Biblia? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esto es lo que es la base, ¿no? De que Abraham haya sido llamado como padre del pueblo en sí, ¿no? De Dios, del pueblo escogido, que vendría a ser Israel, porque fue contada por justicia la fe que Abraham tuvo en Jehová. Y aquí hay una contraposición en el versículo 4, diciendo, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, en versículo 5 dice, mas al que no obra,
sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Estos dos versículos nos muestran, como les decía, la oposición que hay entre las personas que anhelan alcanzar algo por sí mismos, ¿no? O por sus obras. Aquí dice que el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Quiere decir que si tú haces algo, mereces o sería lo justo que recibas algo. Pero el versículo 5 dice, al que no obra, sino el que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aquí vemos dos casos. La persona que por medio de las obras quiere alcanzar la justicia y la persona que en lugar de por las obras alcanzar la justicia, por la fe cree en Dios, ¿no? Que justifica al impío. Por tener esa fe le es contada por justicia, dice el versículo 5. Continuamos, el 6 dice que David también mencionó acerca de esta situación en la cual las personas son perdonadas por Dios mediante la fe. Dice el versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, voy a leer juntos estos dos versículos, el 7 y el 8, porque pertenecen a un mismo salmo. El Salmo capítulo 32, Salmo 32, versos 1 y 2. Aquí se citan en los versículos 7 y 8, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y aquí vemos que es inclusive no solamente una gracia que recibimos, sino que al recibirla, como significa, ¿no?, la palabra bienaventurados, que vamos a tener un gozo, una alegría, ¿no? Y vamos a sentir eso al ser perdonados nuestros pecados, ¿no? Diciendo bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y aquí se le añade, ¿no? No solamente es un estado de que sea algo racional, el hecho de por medio de la fe voy a recibir la justificación, sino que es un estado también emocional, ¿no? El hecho de que al comprender el mensaje del Evangelio y al ser justificado, nosotros vamos a tener ese gozo, ¿no?, que nos transmite la misericordia de Dios y la gracia que extendió hacia nosotros. Aquí lo cita el Salmo 32, como mencioné, la bienaventuranza que de la que David hablaba. Una pregunta se viene en el versículo 9, que dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Aquí pregunta Pablo, ¿no? Porque aquí no se especifica en la bienaventuranza, ¿no?, al pueblo de Israel o los judíos, sino que se hace mención de la persona, ¿no?, el varón, que no es inculpado de pecado, dice. Por eso pregunta, ¿para quién va dirigido esa bienaventuranza?, pregunta Pablo. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Y aquí se hace un añadido, ¿no? ¿A quién va dirigida esa bienaventuranza? Si tomamos en cuenta lo que ya mencioné antes, que Abraham alcanzó la justicia por medio de tener fe. Versículo 10 dice, ¿cómo pues le fue contada? Esto que acabo de mencionar, ¿no? La justicia por medio de la fe. ¿Cómo le fue contada? ¿En qué estado se encontraba, ¿no? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y aquí vamos, ¿no?, a las raíces o a los orígenes de lo que en ese tiempo consideraban los judíos, ¿no?, que defendían tanto la circuncisión y creer ser superiores por ese simple hecho. Aquí va a ir Pablo hacia mucho tiempo atrás a ver el origen de Abraham.
¿Y en qué estado se encontraba él? En la segunda parte del versículo 10 dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y aquí lo afirma, porque si nosotros recordamos también estos pasajes, él fue ya circuncidado después, ¿no? Después de que había recibido la promesa y después de haber creído a Dios. Aquí el apóstol Pablo lo hace mención de que él no estuvo en la circuncisión todavía cuando le fue contada la fe como justicia. Y continúa diciendo de que además de que él estaba en la incircuncisión todavía, Abraham era un incircunciso. Versículo 11 dice que recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Aquí es totalmente explícito. Dice que recibió la circuncisión como señal, ¿no? Lo que podríamos agregar es que era una señal externa de lo que debía existir en el interior, ¿no? Como Abraham tuvo fe, todos sus descendientes debían, ¿no?, poseer esa misma fe y como consecuencia exterior la circuncisión en su carne, que hemos venido también hablando en devocionales anteriores. En los capítulos anteriores se mencionaba a los judíos y la ley, que ellos simplemente se gloriaban en la carne, pero no circuncidaban sus corazones. Y aquí, volviendo a ese tema, menciona que la circuncisión era una señal de la justicia de la fe que tuvo Abraham, ¿no? ¿Para qué? Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Porque él fue contada su fe como justicia, no solamente pensando en él, sino que Dios tenía un propósito desde antes, desde el principio, ¿no? Desde antes de que existiera su propio pueblo, Dios ya tenía un propósito de reconciliarnos a nosotros, los que no formábamos parte del pueblo de Dios, ¿no?, del pueblo escogido de Israel, sino que Dios desde antes, cuando llamó a Abraham, tenía el propósito de llegar a los gentiles. Por eso acá dice que fue Abraham considerado como justo, ¿no?, o fue justificado por fe siendo incircunciso. ¿Para qué? Aquí lo menciona. Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Abraham sea padre de los creyentes no circuncidados, porque él era un incircunciso cuando fue contada su fe como justicia. Y el versículo 12 concluye ya mencionando una vez más que él efectivamente por medio de la sangre era padre de la circuncisión. Padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y aquí vemos una aclaración, una condicional, de que no solamente Abraham fue circuncidado para que sea padre de los de la circuncisión, sino que además esos descendientes que eran circuncidados, además tenían que seguir las pisadas de su padre, de Abraham, que tenían que andar en fe para que él fuera su padre. Porque acá dice el versículo 12, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, no solamente son, por decirlo, descendientes de sangre, sino que también siguen las pisadas de la fe. No, es que Abraham en sí, su propósito principal fue que fuese padre de los que tienen la fe en Jesucristo, ¿no?, de los que creen en Dios, no solamente de los que siguen su línea sanguínea, no solamente de los que siguen la señal del pacto exterior, sino que también siguen las pisadas de él, sino que también siguen las pisadas de la fe
que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado, ¿no? Y con esto vemos un ejemplo, ¿no?, en este pasaje de cómo era el propósito de Dios, inclusive desde antes que existiera la nación de Israel, ¿no?, que Dios tenía ya un propósito con Abraham y que no suceden las cosas por azar, ¿no?, sino que el Señor había previsto que en este tiempo todos los seres humanos tuvieran esa posibilidad de ser, de ser justificados mediante la fe, debido a que Abraham en su momento fue también un incircunciso, ¿no?, cuando recibió esta justificación por medio de la fe. Y bueno, ese es el pasaje que quería compartir con ustedes, hermanos, en esta mañana, y animarles, ¿no?, a que sigamos las pisadas, como dice aquí, de Abraham, que el ejemplo de la fe que él tuvo, ¿no?, y que creyó en Dios, y que podamos mantener nuestra comunión y crecer espiritualmente en el Señor, sabiendo que hemos sido reconciliados, ¿no?, por medio de la fe. Y bueno, agradecerles por su tiempo de compartir estos devocionales con nosotros. Gracias por seguir manteniendo esa disposición. Y bueno, les envío un gran saludo en la distancia, que ya pronto nos volveremos a reencontrar. Vamos a terminar este tiempo con una oración. Les invito a que cierren sus ojos. Señor, gracias te damos por este tiempo que nos permites, Dios, compartir tu preciosa palabra en esta mañana. Gracias por el mensaje que nos dejas, Dios, a través del ejemplo de Abraham, Dios, de cómo tú lo escogiste también y fue justificado por medio de la fe, Dios, para que asimismo todos aquellos que crean, Dios, así como Él creyó, también podamos ser justificados, Dios. No solamente que se siga la línea de su sangre según la carne, sino que lo principal, Dios, lo que tú valoras es la circuncisión del corazón, y que pueda, Dios, ser realmente hijos tuyos, realmente conducirnos como a ti te agrada, y podamos, Señor, realizar las cosas que tú deseas que hagamos también, como compartir tu palabra, Dios, y poder animarnos unos a otros. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, y ruego también, Dios, por nuestra nación, que podamos superar, Dios, estos tiempos de enfermedad, Dios, de sufrimiento, que para muchos también hemos tenido pérdidas, Dios, de familiares. Te pido, Padre Celestial, para que puedas consolar, Dios, los corazones de las familias que están atravesando estos momentos difíciles. Te pido todo esto y te agradezco en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Gracias por su tiempo y les invito a que puedan ver los siguientes devocionales, las siguientes semanas, para poder continuar, ¿no?, este mensaje que continúa toda una secuencia lógica. Y la próxima semana estaremos viendo la promesa realizada mediante la fe. Así que, bueno, me despido y que Dios los bendiga, hermanos.